Bienvenidos una vez más, mis estimados alumnos, a su aula de lo oculto. Soy el profesor, y hoy las paredes de esta habitación no son más que un eco lejano, porque nos vamos a transportar a las entrañas de México, a una ciudad que respira historia, plata y algo mucho más antiguo y oscuro. Hablo de Guanajuato. Todos ustedes conocen la versión edulcorada del Callejón del Beso, ¿verdad? La trágica historia de Ana y Carlos, dos amantes separados por la estrechez de dos balcones coloniales que casi se tocan, una suerte de Romeo y Julieta a la mexicana, que hoy en día atrae a miles de turistas ingenuos que se toman fotografías sonriendo. Pero en este canal sabemos perfectamente que donde la luz de la mitología popular brilla con más fuerza, las sombras que se proyectan detrás son infinitamente más densas y hambrientas. La historia oficial nos habla de un padre cruel, de un estilete clavado en el pecho de una joven por el pecado de amar a un humilde minero. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero horror no fue el asesinato? ¿Y si la tragedia real, la que maldijo ese callejón para siempre y dejó impregnadas las piedras con una energía podrida, comenzó siglos antes de que se derramara la primera gota de sangre? Nuestra crónica maldita comienza con Santiago, un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato que pasaba los veranos sepultado en el Archivo General del Estado. Santiago no buscaba el romanticismo de las leyendas, buscaba las grietas en las narrativas aceptadas, los nombres borrados por la Santa Inquisición y los secretos que los ricos hacendados mineros del siglo XVIII pagaron para mantener bajo tierra. Fue en un legajo de documentos virreinales amarillentos, carcomidos por la humedad y el tiempo, donde encontró una transcripción judicial fechada en 1774. No mencionaba a ningún amante despechado. Hablaba en cambio de un proceso por herejía, invocación de elementales y un infame pacto de sangre que involucraba directamente al dueño original de la casa del balcón izquierdo, un hombre cuya fortuna en la mina de la Valenciana había crecido de una forma tan desmesurada que rozaba lo imposible. Los documentos lo llamaban Don Melchor de la Cueva, un individuo de carácter huraño y violento que, según los rumores de la época, pasaba más tiempo en los túneles más profundos y peligrosos de la tierra que bajo la luz del sol. Santiago descubrió que don Melchor no era simplemente un hombre ambicioso, sino un místico oscuro que había traído de Europa tratados prohibidos de alquimia y demonología. En los márgenes de las hojas del proceso, el escribano de la Inquisición había dibujado con tinta negra la silueta de una salamandra heráldica, envuelta en llamas, pero con un rostro perturbadoramente humano. Según los fragmentos de los interrogatorios a los sirvientes, don Melchor se había dado cuenta de que la veta de plata de su mina se estaba agotando, lo que significaba la ruina absoluta de su apellido. Desesperado, recurrió a una mujer que vivía en las cuevas de la Sierra de Santa Rosa, una anciana conocida únicamente como la Macrina. Ella no era una simple curandera que recetaba hierbas para el mal de ojo. Era una de las últimas brujas del linaje chichimeca, que había mezclado su conocimiento de los espíritus de la tierra con la magia ceremonial europea traída por los colonizadores. Un híbrido de maldad pura y antigua, que entendía que la tierra no regala sus tesoros gratis, exige carne, exige sangre y exige la entrega de lo más preciado. El pacto se selló en la noche más oscura del año, en el fondo del pozo principal de la Valenciana, un lugar donde el calor de la tierra es tan sofocante que hace delirar a los hombres. La Macrina invocó a una entidad telúrica, un espíritu del fuego y de los minerales profundos, al que llamaban la salamandra. El trato fue monstruoso. La entidad reavivaría la veta de plata, haciendo a don Melchor el hombre más rico del virreinato, pero a cambio, el primer vástago hembra de cada generación de la familia pertenecería al fuego y a la tierra. No debían casarse, no debían conocer varón, no debían engendrar vida humana, pues sus cuerpos eran vasijas destinadas a albergar la esencia del elemental cuando la bruja así lo reclamara. Décadas después, nació Ana. Ella era la primogénita, la heredera invisible del pacto de sangre. Su padre, que en la leyenda popular es retratado como un hombre protector y clasista que odiaba al novio pobre, era en realidad un esclavo del terror,
Sabía perfectamente que si su hija entregaba su pureza o su corazón a un mortal, la salamandra reclamaría la deuda cobrándose la vida de toda la estirpe y colapsando las minas sobre la ciudad entera. Carlos, el joven minero de la historia, no era un simple pretendiente desventurado. Santiago descubrió en los diarios personales de Carlos, recuperados de un baúl olvidado, que el muchacho sufría de pesadillas recurrentes. Decía escuchar una voz que subía desde las grietas del suelo de su habitación. Una voz que le ordenaba mudarse a la casa de enfrente del callejón, justo al lado de la propiedad de don Melchor. El callejón, debido a su extrema estrechez, funcionaba como un embudo de corrientes magnéticas naturales. Pasaba exactamente por encima de una falla geológica donde cruzaba una veta de plata pura y virgen. Carlos estaba siendo utilizado como un peón en un tablero de ajedrez cósmico por una fuerza rival de la Tierra que quería romper el pacto de don Melchor. Cuando Ana y Carlos se miraron por primera vez desde los balcones, no fue solo amor a primera vista, fue una colisión de energías prohibidas. Cada vez que sus manos se rozaban en la oscuridad del callejón, el aire se cargaba de estática y un olor a metal fundido y azufre inundaba las habitaciones principales. La macrina, que se mantenía inexplicablemente joven con el paso de los años gracias a la vitalidad que absorbía de las minas, alertó a don Melchor. Le advirtió que el amor de los jóvenes estaba tejiendo un puente energético que anularía el sacrificio debido a la salamandra. Si ellos llegaban a consumar su unión en esa zona de confluencia, el portal se cerraría y la fortuna se desvanecería en humo negro. El trágico final que todos conocen no fue un arrebato de celos de un padre furioso. La noche del asesinato, mientras Carlos sostenía la mano de Ana desde su balcón, el cielo de Guanajuato se tiñó de un rojo violáceo antinatural. No había nubes, pero la tierra vibraba con un zumbido sordo que hacía crujir los cimientos de adobe. Don Melchor entró a la habitación no con una daga común, sino con un cuchillo ceremonial de obsidiana provisto por la bruja. Detrás de él, en las sombras del pasillo, la macrina recitaba letanías en una lengua muerta, agitando los brazos mientras su cuerpo parecía estirarse y deformarse contra las paredes. El apuñalamiento de Ana fue el rito de consumación del pacto. Don Melchor hundió el arma en el pecho de su propia hija para ofrecer su último suspiro al elemental de la mina. Carlos, paralizado por el terror desde el balcón de enfrente, no vio a un suegro furioso. Vio cómo del cuerpo herido de Ana no salía sangre roja, sino un fluido denso, brillante y caliente como la plata líquida, que comenzó a flotar en el aire, dirigiéndose hacia la boca de la bruja, que absorbía el alma de la joven. En ese instante de horror puro, Carlos intentó saltar el abismo que separaba los balcones, pero las sombras de la pared cobraron vida, sujetándolo por las piernas y los brazos, estirándolo como si quisieran despedazarlo. La macrina maldijo el callejón con sus últimas palabras esa noche, decretando que cualquier alma que pisara ese lugar buscando el amor encontraría en su lugar el vacío, la desesperación y la putrefacción del espíritu. Santiago, obsesionado con esta versión de la historia, cometió el error que cometen todos los que escarban demasiado en el fango de lo oculto. Una madrugada de octubre, aprovechando que las calles de Guanajuato estaban desiertas debido a una densa neblina que bajaba de los cerros, se internó en el Callejón del Beso. Llevaba consigo una copia manuscrita de la letanía inquisitorial de la macrina. Quería comprobar si la energía del lugar aún retenía los ecos del ritual. Se paró exactamente debajo de los dos balcones, donde el espacio es tan reducido que se siente una opresión física en el pecho, una claustrofobia que va más allá de lo arquitectónico. El aire se volvió gélido de repente, tanto que su respiración comenzó a evaporarse en ráfagas blancas. El silencio se volvió absoluto. El eco lejano de la ciudad desapareció por completo, como si hubiera entrado en una dimensión de bolsillo aislada del resto del mundo. Santiago comenzó a recitar las palabras en latín y náhuatl corrupto que había copiado del expediente. Con cada sílaba que salía de sus labios, las paredes de piedra a su alrededor comenzaron a sudar una sustancia viscosa y oscura, que olía a óxido y carne quemada. Los faroles coloniales parpadearon y se apagaron uno a uno, sumiendo el callejón en una negrura de pozo minero. Entonces escuchó los rasguños,
un sonido de garras afiladas trepando por la piedra de los balcones. Miró hacia arriba. En el balcón izquierdo, donde Ana había muerto, ya no había una hermosa joven. Había una figura esquelética, envuelta en un vestido virreinal podrido y jirones de tela quemada. Su rostro no tenía carne, era un cráneo ennegrecido por el fuego, pero en las cuencas de sus ojos brillaban dos brasas ardientes que lo miraban con un odio infinito. A su lado, una masa amorfa de sombras con ojos rojos como el carbón encendido se retorcía, emitiendo un siseo idéntico al de una serpiente gigante atrapada en un incendio. Del balcón derecho, el de Carlos, comenzó a brotar un lamento sordo, un llanto de hombre que se transformaba en un grito de agonía eterna. Santiago intentó correr, pero sus pies se sentían pesados, como si sus zapatos se hubieran fundido con el empedrado del callejón. Sintió que la temperatura del lugar subía drásticamente en cuestión de segundos. La opresión en su garganta era tal que sentía que el aire le quemaba los pulmones. Las sombras de los balcones comenzaron a estirarse hacia abajo, buscando alcanzarlo con dedos largos hechos de humo y ceniza. En un ataque de pánico puro, Santiago dejó caer los papeles y, arrastrando las piernas con un esfuerzo sobrehumano, logró salir de la estrechez del callejón hacia la plaza principal. Al salir al espacio abierto, cayó de rodillas, vomitando un hilo de líquido grisáceo que tardó días en desaparecer de su sistema. Santiago sobrevivió, pero su mente quedó severamente dañada. Abandonó los estudios de historia y hoy en día se le puede ver deambulando por las iglesias de Guanajuato, murmurando oraciones sin sentido y frotándose las manos compulsivamente, asegurando que todavía siente el calor del fuego de la salamandra quemándole la piel desde el fondo de la tierra. Pasemos ahora, mis estimados oyentes, a las alturas gélidas de los Andes peruanos, a un rincón del continente donde el cielo parece tocar la tierra y donde la religión católica se impuso sobre una red de creencias prehispánicas que nunca murieron del todo, sino que se replegaron a las sombras de los cerros. Nos trasladamos a Ayacucho, la célebre ciudad de las 33 iglesias, un lugar de fachadas blancas y campanarios imponentes que durante el día resuena con cantos sagrados y procesiones de fe devota, pero cuando la noche cae sobre la cordillera y el viento helado de la puna silba entre las callejuelas empedradas, la geografía mística de Ayacucho cambia por completo. Los locales saben perfectamente que existen los curanderos benignos, los que sanan con flores y agua bendita, pero también conocen la existencia de los laicas, los brujos de la oscuridad profunda que pactan con los supay, los demonios del mundo subterráneo, y que utilizan las almas de los muertos como herramientas para tejer maldiciones que ninguna medicina moderna puede comprender y mucho menos curar. Nuestra historia se centra en Mateo, un joven médico cirujano recién graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Mateo era un hombre de ciencia pura, un escéptico radical que despreciaba cualquier manifestación de medicina tradicional, calificándola de simple charlatanería e ignorancia rural. Fue asignado a realizar su servicio rural y urbano marginal de salud en una pequeña comunidad ubicada en los bordes de la provincia de Huamanga, un pueblo de casas de adobe y techos de teja que parecía suspendido en el siglo XIX. Desde su llegada, Mateo chocó con la cosmovisión de los lugareños. Para él, los pacientes que venían a la posta médica diciendo que tenían el cuerpo pesado porque la tierra les había agarrado el ánimo o que sufrían de mancharisca tras un susto fuerte eran simplemente casos de anemia, depresión o trastornos psicosomáticos mal diagnosticados por el atraso de la región. El verdadero desafío a su arrogancia científica llegó con una niña de apenas 7 años llamada Yanay. La pequeña fue traída a la clínica por su madre, una mujer quechua de rostro surcado por el dolor y el clima hostil de la sierra. Yanay no presentaba síntomas lógicos. No tenía fiebre. Sus niveles de hemoglobina eran normales. No había signos de infección ni parásitos en sus exámenes de laboratorio. Sin embargo, la niña se estaba muriendo a ojos vistas. No se movía de la camilla.
Sus ojos estaban permanentemente fijos en un punto indeterminado del techo. Sus pupilas apenas reaccionaban a la luz de la linterna médica, y su piel había adquirido un tono grisáceo, similar al de la ceniza de una fogata apagada. Mateo le administró vitaminas, suero, protectores neurológicos, pero nada funcionaba. Cada mañana la vitalidad de Yanai disminuía, como si una sanguijuela invisible le estuviera succionando la existencia desde adentro. Desesperada por la impotencia del doctor, la madre de Yanai se arrodilló ante Mateo y, entre lágrimas y un español entrecortado, le confesó que la medicina de hospital no le serviría a su hija. La niña, según ella, había estado jugando cerca de un chulpar, un antiguo cementerio prehispánico en el cerro, y allí se había topado con doña Gregoria, una anciana que vivía apartada del pueblo y de la que todos sospechaban que practicaba la magia negra. La madre afirmaba que la bruja le había echado una mirada de envidia a la belleza de la niña y que, mediante un ritual de entierro, le había robado el alma para entregarla a los espíritus hambrientos de los antiguos guerreros chancas que habitan las profundidades de las montañas. Mateo, frustrado por lo que consideraba su perchería peligrosa, se negó inicialmente a permitir que se llevaran a la paciente, pero al ver que el pulso de la niña caía a niveles alarmantes y sabiendo que en pocas horas moriría en sus manos, tomó una decisión irracional impulsada por la curiosidad científica y un orgullo herido. Acompañaría a la madre a ver a la curandera esa misma noche para demostrarle, con datos en mano, el fraude de sus creencias. Caminaron por un sendero estrecho y pedregoso, alejándose de las luces tenues del pueblo, mientras la silueta de los Andes se recortaba contra un cielo estrellado, pero extrañamente opresivo. Llegaron a una calleja abandonada en la periferia, un rincón colonial en ruinas donde las piedras de los muros parecían sudar frío. Allí, sentada en el suelo de tierra, se encontraba doña Gregoria. Su aspecto encajaba a la perfección con las pesadillas más oscuras del folclore andino. Era una anciana encorvada, envuelta en mantas oscuras de lana tosca que olían a humedad, sebo y humo rancio. Sus ojos, nublados por cataratas blanquecinas, daban la impresión de mirar hacia dos direcciones distintas a la vez, o quizás de mirar un mundo invisible para los mortales comunes. Frente a ella, una hoguera devoraba ramas secas de queñua, lanzando chispas que subían al aire con un crepitar violento. Sobre una manta tejida con motivos geométricos antiguos, tenía esparcidos sus implementos de poder, cráneos de niños pequeños, hojas de coca negra chamuscadas, fetos de llama disecados y 3 tétricas muñecas hechas de trapos viejos, atadas con cabello humano real, que desprendía un olor fétido al calentarse con la cercanía del fuego. Doña Gregoria no saludó a los recién llegados, no miró a la madre ni a la niña moribunda que traían en brazos. Sus cuencas blanquecinas se clavaron directamente en Mateo, y una sonrisa macabra que dejaba ver unas encías desnudas y oscuras se dibujó en su rostro, con una voz áspera que sonaba como el crujido de piedras arrastradas por un huaico. Habló en un quechua cerrado que la madre tuvo que traducirle al aterrorizado doctor. Ella dijo que sabía exactamente a qué venía el hombre de blanco. Venía a ver cómo se cura lo que la ciencia no puede nombrar. Explicó que a la niña no le faltaban glóbulos ni agua en el cuerpo. Le faltaba su ánimo, el cual había sido encerrado por ella misma dentro de una de las muñecas de trapo, por orden de una fuerza de la tierra que exigía un tributo de inocencia. Mateo intentó intervenir, acusándola de charlatana y amenazándola con llamar a las autoridades, pero la anciana ignoró sus palabras y comenzó el ritual. Arrojó un puñado de grasa de animal y azufre puro al fuego, provocando que la hoguera soltara una llamarada de un color verde esmeralda brillante que iluminó las paredes de adobe con sombras deformes que parecían cobrar vida propia. Doña Gregoria tomó la muñeca de trapo más grande y comenzó a balancearla sobre el humo verde, mientras entonaba un canto gutural rítmico y carente de melodía que aceleró los latidos del corazón de Mateo. El médico notó con horror que el aire alrededor de la fogata se volvió denso y helado. La temperatura bajó tanto que la linterna de su teléfono comenzó a fallar, parpadeando de forma errática. El humo de la hoguera no subía hacia el cielo,
se arrastraba por el suelo empedrado, enroscándose en los pies de Mateo, como si tuviera filamentos vivos que intentaran sujetarlo a la tierra. De pronto, el escepticismo de Mateo se hizo añicos. Ante sus propios ojos, que habían estudiado anatomía y física en las mejores aulas del país, la muñeca de trapo que la bruja sostenía en el aire comenzó a contraerse. No era un movimiento causado por los dedos de la anciana. Los miembros de tela de la figura se retorcían y se arqueaban por sí solos, imitando los espasmos mecánicos de un cuerpo sufriendo un ataque epiléptico. Al mismo tiempo, en la camilla improvisada donde descansaba la niña Yanai, la pequeña comenzó a reaccionar de manera idéntica. Su espalda se arqueó hacia arriba con una fuerza descomunal que rompió la lógica de su debilitado cuerpo, y de su boca brotó un gemido sordo, una voz profunda y rasposa que no correspondía a la de una niña de 7 años, sino a la de un anciano agonizante. El humo verde comenzó a entrar por la nariz y los ojos de la niña, como si la madera quemada estuviera alimentando su carne vacía. La curandera se detuvo y miró fijamente a Mateo. La sonrisa de sus encías desnudas se volvió aún más amplia y siniestra. Le explicó que la brujería andina es una ciencia de equilibrios exactos. La tierra no crea vida de la nada, solo la mueve del lugar, la intercambia. Para que el ánimo de la niña regresara a su cuerpo de carne, el espíritu del cerro exigía otra vasija viva de igual o mayor valor para ocupar el vacío en la oscuridad. El precio de la salvación de la niña era una vida por otra. Mateo, sintiendo un pánico primitivo que nunca antes había experimentado, dio un paso atrás, con la intención de tomar a la niña y huir corriendo de ese lugar maldito. Pero en el instante en que despegó el talón del suelo, la hoguera se apagó por completo, de golpe, sumiendo el callejón en una oscuridad tan absoluta que parecía física, como si una manta de brea hubiera caído sobre ellos. En medio de esa negrura andina se escuchó el eco crujiente de unos pasos pesados sobre las piedras del suelo. Eran pasos que no pertenecían a ninguno de los presentes. Sonaban como las pisadas de botas metálicas o de pies colosales hechos de piedra viva que descendían desde la ladera del cerro directo hacia el callejón. Una presión inmensa, un frío insoportable, le aplastó el pecho de Mateo, impidiéndole expandir los pulmones para gritar. Sintió unas manos invisibles, heladas como la escarcha de la puna, rozarle el rostro y el cuello, buscando algo dentro de él. Desesperado, el médico logró encender la pantalla de su teléfono móvil para iluminar el espacio. La escena Babigekotake había cambiado por completo en un segundo. La niña Yanai estaba sentada en el suelo, respirando con total normalidad. El color rosado había vuelto a sus mejillas y miraba a su madre con ojos brillantes y despiertos, completamente curada. Doña Gregoria seguía en su sitio, sosteniendo la muñeca de trapo que ahora permanecía inmóvil. Pero Mateo notó un detalle que le heló la sangre. La muñeca de trapo llevaba ahora atado al cuello un pequeño trozo de tela blanca con costuras idénticas al bolsillo de la bata médica que él llevaba puesta en ese instante. Al tocarse el pecho, descubrió con horror que el bolsillo de su bata había sido arrancado limpiamente, sin que él lo notara. El doctor Mateo nunca regresó a Lima. No murió esa noche, ni cayó enfermo de ninguna dolencia que los libros de medicina pudieran registrar. Continuó atendiendo en la posta médica de Ayacucho durante los meses siguientes, pero los habitantes del pueblo comenzaron a temerle más que a las propias enfermedades. Dicen los pacientes que el joven doctor se convirtió en un cascarón vacío. Sus manos permanecen perennemente congeladas, tanto que los enfermos tiemblan cuando él los palpa para auscultarlos. Sus ojos perdieron todo rastro de brillo humano, mostrando una fijeza vítrea idéntica a la de los cadáveres de la morgue. Y lo más escalofriante de todo, un fenómeno que los lugareños observan con temor reverencial, cuando el sol del mediodía cae a plomo sobre la plaza de Ayacucho y todos los cuerpos proyectan sombras nítidas sobre las piedras. El cuerpo del doctor Mateo camina sin alterar la luz. La tierra se niega a reflejar su silueta, porque su alma se quedó para siempre atrapada en la muñeca de trapo de la curandera, pagando el precio del intercambio místico en la oscuridad del cerro.
Para finalizar nuestra lección de hoy, mis estimados alumnos, debemos viajar hacia el norte del continente, cruzar las fronteras de los Andes centrales y adentrarnos en las tierras boyacenses de Colombia. Llegamos a Villa de Leyva, un pueblo famoso por su inmensa plaza empedrada, la más grande de América Latina, y por sus fachadas coloniales de un blanco tiza inmaculada que relucen bajo el sol del día. Es un lugar idílico, un destino turístico donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo XVII para el disfrute de los visitantes. Pero los historiadores y los habitantes de las viejas casonas saben bien que detrás de esos gruesos muros de adobe y tapia pisada se esconden secretos señoriales de una crueldad inenarrable. Cuando la medianoche llega y una niebla densa y húmeda baja de los cerros orientales, arropando las calles desiertas en un sudario blanco, la fisonomía del pueblo cambia. Las antiguas maderas crujen y en las esquinas más apartadas, cerca de los viejos conventos y capillas doctrineras, comienzan a flotar lo que los viejos llaman las luces malditas. Fuegos fatuos de un color azul verdoso que no queman la materia, sino que consumen la cordura de quienes se quedan mirándolos fijamente. Es el territorio prohibido de la mujer del espejo. La raíz de esta pesadilla se hunde en la época del virreinato, vinculada a las prácticas de la aristocracia local que recurría a la brujería europea de alta escuela para mantener su estatus, su belleza y su control sobre las tierras y los esclavos. Se cuenta que en una de las casonas señoriales habitaba una mujer de la alta alcurnia, cuya vanidad rivalizaba con su maldad. Poseía un objeto único traído secretamente desde los talleres de los espejeros de Sevilla, un majestuoso espejo de plata bruñida y cristal de roca, cuyo marco estaba tallado con motivos heráldicos degenerados, figuras de garras entrelazadas y rostros sufrientes. La mujer, temerosa de envejecer y perder la adoración de los hombres de la corte, contrató los servicios de una esclava conocedora de ritos de la santería caribeña y de un clérigo renegado expulsado de la iglesia por prácticas heréticas. Juntos consagraron el espejo mediante una misa negra realizada al revés, bautizando el cristal con la sangre de jóvenes sirvientas del pueblo. El espejo dejó de ser un simple objeto de tocador. Se convirtió en una trampa mística, un portal dimensional destinado a absorber la lozanía y la energía vital de cualquier persona que mirara su reflejo bajo ciertas condiciones astronómicas, transfiriendo esa juventud a la dueña de la casa y asegurando su inmortalidad espectral. Nuestra historia contemporánea conecta con Valeria, una talentosa arquitecta bogotana especializada en la restauración de monumentos históricos. Valeria fue contratada por un consorcio hotelero para transformar una de las propiedades más antiguas y abandonadas de Villa de Leyva en un hotel boutique de lujo. La propiedad había pertenecido a la misma familia patricia durante siglos, manteniéndose cerrada debido a una supuesta maldición sucesoria que nadie se atrevía a detallar. Durante las primeras semanas de obra, mientras los obreros derribaban un muro falso de adobe en el fondo del patio principal para ampliar la zona de cocinas, descubrieron una pequeña habitación tapiada que no figuraba en los planos coloniales del edificio. La estancia estaba completamente libre del polvo y las telarañas que invadían el resto de la casona, como si el tiempo se hubiera negado a entrar allí. En el centro de la habitación, apoyado contra la pared de piedra, se encontraba el espejo de Sevilla. Su marco de madera oscura lucía intacto, y el cristal de plata emitía un brillo frío, magnético, que capturó de inmediato la atención de Valeria. Los obreros locales, hombres del campo impregnados de las leyendas del pueblo, se negaron rotundamente a tocar el objeto. Cruzándose de brazos, le advirtieron a la arquitecta que se trataba de un espejo de bruja y que las grietas temporales de la casa estaban ligadas a esa plata maldita. Valeria, haciendo gala de su mentalidad cosmopolita y pragmática, se burló de los temores de los trabajadores y ordenó instalar el espejo en el vestíbulo principal, considerándolo una pieza de antigüedades invaluable para el diseño del hotel. El horror comenzó la primera noche en que Valeria decidió quedarse a dormir en una de las habitaciones habilitadas de la casona, con el fin de vigilar los materiales de construcción y avanzar en los presupuestos arquitectónicos. A las 3 de la madrugada, la hora muerta en que las barreras entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se vuelven delgadas como el papel,
Valeria se despertó sobresaltada. El ambiente dentro de su habitación se había tornado densamente frío. Su respiración salía en ráfagas de vapor blanco y un silencio sepulcral, pesado como el plomo, envolvía la estructura de adobe. Escuchó entonces un sonido sutil pero perturbador que provenía del pasillo exterior. El rasguño rítmico de algo metálico frotándose contra el suelo de madera, seguido por un zumbido eléctrico que hacía vibrar las ventanas coloniales. Movida por la curiosidad y una extraña compulsión que no pudo controlar, salió de la habitación guiada únicamente por la luz pálida de la luna que se filtraba a través del patio central. Caminó por el corredor hasta llegar al vestíbulo donde habían colocado el gran espejo de plata. Al mirar el cristal, su corazón se detuvo por un instante. El reflejo del espejo no mostraba el vestíbulo a oscuras, ni su propia silueta en pijama. Lo que el cristal proyectaba era la misma estancia, pero iluminada por la luz parpadeante de decenas de velas azules que flotaban en el aire. Las luces malditas. Y en el centro de ese reflejo tridimensional, dándole la espalda a la realidad, se encontraba una mujer de pie. Vestía un fastuoso y pesado traje de gala de la época virreinal, de seda oscura, con un encaje blanco purísimo, y almidonado alrededor de su cuello que contrastaba de forma espeluznante con la atmósfera de la aparición. Valeria intentó gritar, dar un paso atrás, apartar la vista del cristal, pero descubrió que sus músculos no respondían. Estaba atrapada en un estado de parálisis del sueño estando completamente despierta, con los ojos encadenados a la superficie plateada. La mujer del reflejo comenzó a girar sobre su propio eje, de manera lenta, ceremoniosa, haciendo que el faldón de su vestido crujiera dentro de la dimensión del espejo. Cuando terminó de rotar y su rostro quedó frente a Valeria, la arquitecta sintió que la cordura se le escapaba por las grietas del miedo. La aparición poseía una belleza gélida, aristocrática, con facciones perfectas talladas en mármol blanco, pero sus ojos eran dos abismos de terror absoluto, carecían por completo de iris, de pupilas y de esclerótica. Eran dos cuencas de una negrura líquida y brillante que parecían absorber la poca luz que quedaba en el vestíbulo real. Lo verdaderamente aterrador no fue ver el espectro dentro del cristal. El horror absoluto se materializó cuando la mujer del espejo extendió sus manos hacia el frente dentro de su dimensión y al mismo tiempo, Valeria sintió la presión física y real de dos manos heladas como el granizo posándose con fuerza sobrenatural sobre sus propios hombros reales, en el pasillo a oscuras. La aparición del espejo no se quedó estática. Valeria observó en el reflejo cómo las manos del espectro cruzaban la frontera invisible entre los dos mundos, saliendo de la superficie del cristal como si la plata se hubiera transformado en agua líquida. Las manos espectrales la sujetaron por la garganta con una fuerza hidráulica, comenzando a asfixiarla en el plano físico. Valeria sentía la presión real en sus cartílagos, la falta de oxígeno tiñéndole la visión de rojo, mientras la voz de la bruja colonial retumbaba directamente dentro de su cerebro, sin pasar por sus oídos. La entidad le reveló el secreto de las luces malditas que flotaban en la esquina del pueblo. Cada luz era el remanente de un alma joven que el espejo había devorado a lo largo de los siglos. La casona no era un edificio histórico, era una telaraña mística destinada a capturar carne nueva para alimentar la vanidad eterna de la mujer del encaje blanco. Valeria comprendió que en pocos segundos su corazón se detendría y su reflejo quedaría atrapado para siempre del otro lado de la plata, convirtiéndose en una luz flotante más al servicio de la bruja. En un último y desesperado estallido de voluntad, espoleada por el instinto de supervivencia biológica, Valeria logró romper parcialmente la parálisis. Estiró el brazo derecho y alcanzó un pesado candelabro de bronce colonial que decoraba una mesa lateral. Con todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo agonizante, arrojó el metal directamente contra el centro del espejo de Sevilla. El cristal no estalló en pedazos como un vidrio común. En el momento del impacto, el espejo emitió un alarido agudo, un grito de dolor y furia femenina tan ensordecedor que perforó los tímpanos de Valeria y resonó por todas las esquinas y plazas de Villa de Leyva, haciendo que los perros de los campos colindantes comenzaran a aullar en coro de muerte. El espejo no se rompió,
pero quedó marcado por una red de grietas profundas que comenzaron a exudar un fluido viscoso, oscuro y caliente que desprendía un olor intolerable a azufre y carne en descomposición. La presión en la garganta de Valeria desapareció de golpe, haciéndola caer de rodillas sobre el suelo de madera, jadeando y tosiendo mientras recuperaba el aire. Sin mirar atrás, sin recoger sus pertenencias ni sus planos arquitectónicos, la joven huyó de la casona en mitad de la neblina, abandonando Villa de Leyva esa misma madrugada para nunca más regresar a la profesión de la restauración. Hoy en día, la vieja propiedad colonial permanece en un estado de abandono total. El consorcio hotelero canceló el proyecto debido a los informes de los vigilantes nocturnos, quienes aseguran que el espejo agrietado sigue colgado en el vestíbulo y que, cuando la niebla de los cerros cubre las fachadas blancas de la calle, se pueden ver las luces azules flotando detrás de los ventanales polvorientos, mientras una figura de encaje blanco observa fijamente hacia el exterior, esperando pacientemente a que un nuevo e ingenuo visitante se detenga a mirar su reflejo en la oscuridad de la noche.